Está marcando las 10:05. Tengo 69 participantes. Vamos a dar inicio. Sí necesito que apaguen sus micrófonos, por favor. Les pido, por favor, su micrófono para no interrumpir a los demás. Como le decía yo a la de la otra sección, que sí tratemos de ser puntuales en conectarnos. En la medida de que ustedes se conecten más rápido, pues bueno, en todo caso, por respecto a los que ya están conectados, damos inicio. Llevamos 69. Vamos a dar inicio entonces a la sesión para el día de hoy, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en las clases anteriores. Entonces voy a subir la presentación para que hagamos el recordatorio correspondiente. Recordemos que estábamos hablando la semana pasada de la estructura de la escritura pública. Muy bien, entonces recordemos que para efectos de estudio la escritura la dividimos en 3 partes: introducción, cuerpo y conclusión. Vamos entonces a la introducción. La introducción está formada de encabezamiento y comparecencia. En cuanto al cuerpo, tenemos los antecedentes o exposición y las estipulaciones. Y finalmente tenemos la conclusión, que la forman parte el cierre, las advertencias y el otorgamiento. Y la autorización son 4. Cierre, advertencias, otorgamiento y autorización. En cuanto al encabezamiento, ya mencionábamos que contiene el número de la escritura. O sea, esta es siempre la parte introductoria, ¿verdad? El encabezamiento es parte de la parte introductoria. Lleva el número de escritura, el lugar y la fecha, las palabras ante mí, el nombre del notario y su calidad. Luego tenemos la comparecencia, que contiene los nombres y apellidos completos de los autorizantes, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, ocupación u oficio y el domicilio. Aparte de eso también, siempre en el tema de la comparecencia, la fe de conocimiento de las partes que intervienen en el instrumento o la identificación por los medios legales y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Mencionábamos los medios de identificación a través del DPI o pasaporte en el caso de que sean extranjeros, o por 2 testigos cuando no se tengan los documentos. Asimismo, la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación en nombre de otro, en caso así fuera necesario, o la escritura pues se haga cuando se ejerza la representación de otra persona, menores de edad, o que se represente por medio de mandato. La nominación del acto o contrato que se otorga. Luego tenemos el cuerpo. En el cuerpo, la definición de cuerpo puede ser que el cuerpo debe constar la relación fiel y concisa y clara del acto o contrato. El cuerpo contiene los antecedentes. La primera parte del cuerpo está conformada por los antecedentes de exposición. En ella se consigna la descripción del objeto que va a ser causa del negocio jurídico, elementos indispensables para la contratación. Y luego tenemos las estipulaciones. Esta también es llamada parte dispositiva, en donde se formula la declaración de voluntad de los otorgantes, lo que da vida al acto o negocio jurídico que desean celebrar, reconocer, modificar o extinguir. En las estipulaciones, como parte medular de la escritura, debe redactarse en cláusulas, por ser la voluntad de los otorgantes y la adecuación que hace el notario a las disposiciones legales, que en ella también encontramos las reservas y advertencias. El caso concreto le exige el artículo 30 del Código Notariado,
Entonces, esta es la parte medular de la escritura en donde se está realizando el acto o negocio que las partes quieran celebrar. Y esta se va redactando en cláusulas, primera, segunda, tercera, y las advertencias, forma parte de esta, las advertencias que el notario debe de hacer, ¿verdad? Y finalmente tenemos la que finaliza el cuerpo con la aceptación del acto o contrato, aceptando la venta, la donación o el negocio que se esté realizando. Y finalmente, entonces, tenemos la conclusión. Hasta aquí habíamos llegado la semana pasada. Es decir, luego que ya finalizamos con el cuerpo del instrumento público, de la escritura pública, entonces viene la parte de la conclusión. Mencionábamos que la conclusión está formada por 4 partes, es decir, el cierre, las advertencias, el otorgamiento y la autorización. Lo teníamos en las diapositivas anteriores, formado por 4 partes. Entonces, la primera parte sería el cierre. Entonces, en el cierre, ya no aparece en cláusulas, dice. Las cláusulas son parte nada más del cuerpo. Al finalizar, perdón, se está aceptando el contrato que era la última parte del cuerpo. Entonces, esto ya no viene en cláusula, sino viene a continuación. Eh, Dice aquí el notario debe dar fe de todo lo expuesto, así como de los documentos que tiene a la vista relacionados al acto, contrato, identificaciones, títulos, etc. Entonces, esta es una parte en la que el notario sí va a dar fe. O sea, en esta parte es donde se va a escribir que como notario doy fe de todo lo expuesto, ¿verdad? Y de todo, bueno, todo lo expuesto y del contenido de la escritura. No es necesario que se esté dando fe en cada una de las cláusulas, pero en el cierre sí es necesario escribir que se da fe de todo lo expuesto y de que también se tuvo a la vista los documentos que se relacionan con el acto o contrato. Porque vamos a suponer que lo que se está realizando es una compraventa. Entonces, para poder hacer usted la escritura, va a tener que pedir los documentos en donde el que está vendiendo va a acreditarse propietario del bien, ¿verdad? En este caso podría ser una escritura pública. Y en esta parte, en el cierre, entonces usted va a hacer constar que tuvo a la vista la escritura pública número tal, autorizado por el notario tal en tal fecha. Y también de los documentos de identificación, que se tuvo a la vista también los documentos personales de identificación, que esos ya fueron mencionados en la parte introductoria, ¿verdad? En la comparecencia. Pero hasta aquí estamos dando fe que sí tenemos a la vista los documentos, ¿verdad? Entonces en el cierre consta de 2 cosas. La fe del notario de todo lo expuesto, ¿verdad? Y además de que tuvo a la vista los documentos que se relacionan con el acto o contrato que se está realizando y de los documentos de identificación. Esta es la primera parte de la conclusión, entonces está el cierre. Luego tenemos las advertencias. Pero voy a regresar a la diapositiva porque necesito que, como teníamos como fundamento legal de lo que estamos hablando de la estructura de la escritura pública, el artículo 29 del Código de Notariado. Entonces, en el caso del cierre, nos vamos al numeral 8. Si alguien me pudiera hacer el favor de leerme el numeral 8 del artículo 29, para que no sea solo yo el que me estén escuchando, ¿verdad? Que alguien me pueda ayudar en la lectura de ese artículo, de ese inciso. Vamos a ¿Le ver, leo, alguien. licenciado? Buenos Por días. supuesto. Buenos días, Hendris. Noemí. El numeral 8 del artículo 29. Ujú. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan, según la naturaleza del acto o contrato. Muy bien. Entonces, veamos que entonces aquí está lo que estamos indicando en la diapositiva, ¿verdad? La fe, en primer lugar, la diapositiva agrega y que sí se debe de escribir, está la parte oportuna en donde ustedes van a dar fe de todo lo expuesto, ¿verdad? De todo lo expuesto y lo contenido, ¿verdad? Y de haber tenido a la vista, tal y como dice aquí, fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto
o contrato. Entonces sería el 8. Y luego tenemos entonces la otra parte de la conclusión serían las advertencias. Las advertencias van a ser sobre los efectos legales del acto o contrato y la obligación que se tiene de presentar el testimonio al registro respectivo. Entonces, por eso es que es importante que estudiemos los diferentes tipos de contratos. Por supuesto, no los vamos a estudiar todos, ¿verdad? Pero sí nosotros para poder indicarle a los otorgantes cuáles son los efectos legales del acto o contrato, tendremos que tener conocimiento de ello, ¿verdad? Porque no vamos a advertir algo que no sabemos. Y por supuesto en la escritura debe constar de que si bien es cierto, no vamos a explicar qué le estamos diciendo, pero sí vamos a hacer constar que le estamos advirtiendo de los efectos legales del acto o contrato y también de la obligación de presentar el testimonio al registro respectivo, ¿verdad? Hay testimonios, hay contratos que deben de mandarse al registro correspondiente, por ejemplo, si fuera una compraventa, vuelvo al tema de la compraventa o una donación, debe de mandarse al registro general de la propiedad. Entonces, en esta parte se le hace la advertencia también al compareciente, ¿verdad? O a los otorgantes que debe cumplirse con la obligación de remitirse al registro. Por supuesto que ese es generalmente no es el usuario el que lleva el testimonio al registro, sino que es parte del trabajo que realiza el notario, ¿verdad? Tengan cuidado de aprender a hacer bien sus cuentas también para que no tengan que pagar de ustedes de su bolsa, ¿verdad? Eh, algunas cuestiones que que cancelar, ¿verdad? Tanto en la cuestión de impuestos. Entonces, aquí no solamente es necesario pues hacerle ver los efectos, sino que consignar en la escritura que sí se está advirtiendo a los otorgantes de los efectos legales y así como también de la obligación de presentarse al registro. Esto siempre nos vamos al artículo 29 en el numeral 11. Si hay alguien que me pueda hacer el favor de leerme el numeral 11, le Buenos agradezco. días, licenciado. Buenos días, Le voy Amarilyn. a dar lectura. Vaya, por favor. Dice, numeral 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Bueno. Entonces esa es una parte de la escritura, ¿verdad? Es una parte de la escritura que va en la parte de la conclusión, ¿verdad? Luego del cierre, en donde dio fe usted de todo lo expuesto, de haber tenido a la vista los documentos que se relacionan con el contrato. Entonces venimos y le advertimos, ¿verdad? Y de que se le advirtió a los otorgantes de los efectos legales del presente contrato y de la obligación que tiene de remitirlo al registro de la propiedad o al registro mercantil, según sea el caso, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos entonces en el 11 que efectivamente dice aproximadamente lo mismo que dice en la diapositiva. Y luego tenemos la parte del otorgamiento. En cuanto al otorgamiento, comprende la lectura, la cual obligadamente debe hacer el notario, salvo caso de testamentos, ¿verdad? Entonces esto, aquí tenemos el otorgamiento y dice, además de la lectura, recibe la ratificación, aceptación por medio de las firmas. Entonces, ¿en qué consiste el otorgamiento? Va a consistir en la lectura que hace el notario de la escritura, de todo, eh, también de la ratificación, aceptación y firma de los otorgantes, ¿verdad? No es suficiente que se hagan los pasos, sino que es necesario que se escriban en un punto dentro de la misma escritura, ¿verdad? Entonces, como ya se dijo que dio fe de todo lo expuesto y de su contenido, ya he tenido a la vista los documentos que acreditan el acto o contrato que se está realizando, ¿verdad? Luego de haber leído lo escrito a los comparecientes, quienes enterados de su objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman. Lo estamos haciendo constar. No solamente lo estamos haciendo, sino que también se está haciendo constar dentro de la escritura, porque así lo dice el artículo 10, el numeral 10 del artículo 29. Si alguien me puede leer el
numeral 10, por favor. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Muy bien. Entonces, vean pues de que efectivamente así lo dice. No voy a volver a dar fe de lo mismo, porque ya se dijo que se da fe anteriormente. No es correcto estar dando fe en cada apartado, ¿verdad? Entonces aquí, de haber leído el documento a los comparecientes y que se enterados de su objeto, validez y demás efectos legales. Aquí el orden que tiene el código de notariado es ratificación y aceptación, lo cual me parece no muy correcto porque primero se aceptaría y luego se ratifica y luego se firma, ¿verdad? Porque no se puede ratificar algo que no está aceptado. O sea, y yo recomendaría que pese a que el código de notariado lleva ese orden, que se haga al revés, es decir, quienes enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptan primero, luego lo ratifican y luego lo firman, ¿verdad? Pero aquí lo importante también es de que se indique eso, no solamente que se esté haciendo, sino que al final se indique dentro de la escritura que se está realizando esas tres cosas, ¿verdad? Y la firma, por supuesto. Pero la cuestión de la firma no está en el numeral 10, sino que está en el 12. En el 12 dice la firma de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Esa es parte de la autorización. La firma es parte de la firma es parte del otorgamiento, ¿verdad? La firma de los otorgantes viene siendo parte del otorgamiento. Ahora, la firma del notario no es parte del otorgamiento, sino que es parte de la otra cuestión que debemos de realizar, que es la autorización. Únicamente el notario es el que autoriza. ¿Y cómo lo va a autorizar? Lo va a autorizar poniendo su firma precedida de las palabras ante mí. Y en ese momento, dice, nace la escritura pública autorizada. La autorización entonces va a consistir en la firma del notario. Recordemos que la firma la firma de los comparecientes es parte del otorgamiento, mientras que la autorización solamente la realiza el notario antecedida, a través de la firma antecedida de las palabras ante mí. Cuando hagan ustedes su protocolo, no se les olvide que pues son escrituras que no van a nacer a la vida jurídica, por supuesto, pero para efectos de estudio yo sí necesitaría, para efectos de poder calificarles, que sí pongan las firmas de los otorgantes. No se les vaya a olvidar porque ese sería un requisito. Si hay una escritura que no está firmada por los otorgantes, no nace a la vida jurídica y entonces pasaría a ser una escritura cancelada, ¿verdad? Y por supuesto las palabras ante mí, la firma del notario, ¿verdad? Hagan una firma ahí para que yo pueda entender que sí están cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Entonces, esta sería la última parte, la autorización. En este caso, nos vamos siempre al artículo 29, solo que en el numeral 12. La primera parte ya dijimos que es la parte del otorgamiento, en donde dice que las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario, ¿verdad? Ahí ya donde dice, y la del notario, ya eso es autorización, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital del dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario. Entonces eso es parte del otorgamiento, eh, porque nos estamos refiriendo a los otorgantes que no saben firmar, firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmarlo, hará un testigo por por cada grupo representante del mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. O sea, esta última parte es cuando pues no hay otorgantes en el instrumento público, ¿verdad? Sino que solamente comparece el notario de escritura. Entonces, en lugar de escribir ante mí, él va a escribir por mí y ante mí, ¿verdad? Eso es lo que nos está indicando la parte final de ese numeral del artículo 29.
Entonces, me parece oportuno que leamos el artículo 32 porque tiene que ver con la omisión de formalidades esenciales y el 33 con la omisión de formalidades no esenciales que pasa en el caso de que no cumplamos con los requisitos que establece la ley, ¿verdad? Puede, pues naturalmente va a tener trascendencia jurídica, ¿verdad? Va a tener efectos jurídicos la falta de requisitos y por eso es de que pues está el curso de notariado para que aprendamos a hacer un instrumento, para que aprendamos a hacer los instrumentos, eh, atendiendo a lo que establece el artículo 29 del Código de Notariado, pero ya en cada contrato en particular, pues vamos a ir viendo qué otras leyes ir aplicando, qué es lo que dicen otras leyes y que debe consignarse para que tenga plena validez la escritura que se está redactando. Entonces yo me iría al artículo 32, si alguien me puede hacer el favor de leerlo y que los demás lean, llevemos la lectura. ¿Le leo, licenciado? Va, por supuesto. ¿Quién es Concepción? Hendrix, licenciado. Ah, bueno. Yo Bueno, también le iba a leer, licenciado. bueno. ¿Por qué no le damos la oportunidad a Concepción que Henry ya Va, había leído? está bien, licenciado. Va, muy bien. Artículo Hágalo. 32. La omisión de las formalidades esenciales. En los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Va, muy bien. Entonces veamos pues qué pasa en caso de que no se cumplan con los requisitos esenciales. Dice que va a dar lugar a la nulidad del instrumento, ¿verdad? Y nosotros como profesionales nos vamos a permitir que un instrumento por nuestra culpa pueda ser nulo y le causemos perjuicio al usuario, ¿verdad? Le causemos perjuicio a los otorgantes, ¿verdad? Entonces, la omisión de esos requisitos esenciales da lugar a la nulidad. Por supuesto, es siempre que se ejercite dentro del término de 4 años, contados desde la fecha de su otorgamiento, ¿verdad? Se tiene 4 años para demandar la nulidad de un instrumento público por ausencia de requisitos o de formalidades esenciales. Pero, pues lo importante aquí es que tomemos nosotros en cuenta esto y que pues sigamos estudiando, ¿verdad? Para que en el momento que sí nos corresponda darle validez o autorizar un instrumento público, lo hagamos cumpliendo con los requisitos que establecen las leyes. Y luego el artículo 33, si alguien me hace el favor de leerlo, podría ser Hendrix en ese momento, ¿verdad? ¿Se lo puedo leer, licenciado? Sí, por supuesto. Gracias. Artículo Doris. 33. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Vaya, muy bien. Fíjense que como que predominan aquí las mujeres, ¿verdad? O los hombres son muy tímidos, ¿no? No escucho ningún hombre que diga voy a leer o no están en clase, no sé, pero claro, está bien que participe, pero también me da la idea como que son las mujeres, son las aventadas, aquí los hombres son tímidos. Bueno, vamos a ver en el artículo 33. La omisión de formalidades no esenciales se hace que incurra el notario en multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Por supuesto, no es una multa muy alta, ¿verdad? Pero eso nos está poniendo como que en evidencia del tipo de profesionales que somos, ¿verdad? Tratemos de hacer las cosas bien, cumpliendo las formalidades que establece la ley para que no haya ningún problema y cumpliendo con las obligaciones previas y posteriores al otorgamiento de las escrituras, que también vamos a ir trabajando ese tema más adelante, ¿verdad? Muy bien, entonces, no sé si hasta donde vamos hay alguna pregunta. Una pregunta, Lick, disculpe la Sí, molestia. nuevamente. Uh-huh. Con relación a este artículo 33, donde dice la omisión de las formalidades no esenciales. Estas formalidades no esenciales, ¿se referirá al artículo 29, Lick? ¿O cuáles serán? Fíjese que hay formalidades del 29 que son esenciales y unas que no son esenciales, ¿verdad?
Entonces, sí habría que ir viendo a cuáles se refiere, ¿verdad? Porque no podemos decir que todas las del 29 son esenciales o no esenciales, sino que hay que ver cuáles, ¿verdad? Porque hay algunas que invalidan el documento, ¿verdad? Entonces, o sea, lo hacen nulo y otras que no lo van a hacer nulo, pero requieren que se pague una multa, ¿verdad? Y recordemos que si son documentos que se van al registro, muchas veces el registro pone previo, o sea, no va a ser una formalidad esencial, pero sí se tiene que subsanar a través de otra escritura, ¿verdad? O se tiene que subsanar el error de alguna manera. Pero Sí, pues, cuando se trata de formalidades esenciales, sí lo hacen válido. Por ejemplo, si usted celebra un contrato de compraventa entre cónyuges, ¿verdad? Ese instrumento es nulo porque la ley no permite que haya, que se dé ese tipo de negocios entre cónyuges, ¿verdad? Por la cuestión de los regímenes económicos, ¿verdad? Pues esa podría ser un ejemplo que yo le podría citar, aparte de lo que establece el artículo 29, ¿verdad? Algunas cuestiones de lo que establece el artículo 29. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta hasta dónde vamos, si no, yo gracias, voy Liz. a continuar. Fíjese que aquí termino yo con esta presentación, voy a subir otra presentación porque me parece importante hablar del tema de los testimonios. Del tema de los testimonios. Cuando veamos cada uno de los contratos que ustedes van a tener que ir redactando en su protocolo, vamos a ver que en cada uno de ellos vamos a ver las obligaciones previas y obligaciones posteriores. Entonces, dentro de las obligaciones posteriores de todas las escrituras, de todos los instrumentos públicos protocolares, eh, está la obligación de extender testimonios. Entonces, ¿cómo podemos definir el testimonio? Es el testimonio del instrumento público que estamos autorizando. Dice que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con el código de notariado. Esa es una definición que estoy tomando yo directamente del código, pero sí necesito que la tengamos en la diapositiva para hacer el análisis correspondiente de qué se trata un testimonio. Para comenzar entonces, ¿qué es una copia fiel? ¿Verdad? Una copia fiel va a ser aquella copia que corresponde fielmente, tal vez valga la redundancia, ¿verdad? Al documento que se está copiando. Dice, por eso es la copia fiel de qué? De la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación. O sea, estamos hablando de los tres instrumentos protocolares que menciona el código de notariado, ¿verdad? Las escrituras aquí matrices, ¿verdad? La razón de auténtica o legalización y el acta de protocolación. A todas se les tiene que extender un testimonio, o sea, una copia fiel de, del documento que estamos autorizando. Y esto es lo que se llama testimonio. Es una copia extendida en papel sellado correspondiente. Aquí esto de papel sellado, como ya no existe el papel sellado, pues se sustituye con el timbre fiscal de 50 centavos, que es el de menor valor. Extendida en papel sellado correspondiente y sellada y firmado por el notario autorizante. O sea que es el notario autorizante el que puede extender esa copia o por el que deba sustituirlo de conformidad con el código de notariado. Entonces, nuevamente, y diciéndolo tal vez de otra forma, el testimonio, todo testimonio es una copia fiel del documento que estamos autorizando, ya sea esta escritura matriz, acta de protocolación o razón de legalización de firmas, ¿verdad?
Cuando hablamos de estos tres instrumentos, a mí pues se me olvidó, hablamos un poquito de las escrituras matrices, hablamos también de las actas de protocolación, pero no le obvié mencionarles las razones de legalización de firmas, ¿verdad? Que pues dentro del protocolo no va a haber ninguna razón de legalización de firmas en el que ustedes me tienen que entregar, pero también forma parte de los documentos que van dentro del protocolo, ¿verdad? O sea, resulta que ustedes van a legalizar una firma en un documento, en cualquier documento que las partes les estén requiriendo para que quede autorizada la firma. Por ejemplo, en un traspaso de vehículos, ¿verdad? Ustedes saben que pues el formato ya viene ahí solo para llenarlo, pero luego viene una auténtica. La mayoría le llama auténtica, ¿verdad? Pero el nombre también puede ser puede ser legalización de firma. Esa legalización que usted está haciendo en ese documento tiene que, eh, eh, tiene que tomar razón en su protocolo, ¿verdad? De todas las legalizaciones de firma que usted hace, tiene que tomar razón en su protocolo correspondiente. A eso nos referimos en estas razones de auténtica o de legalización. No es la legalización propiamente dicha, porque la legalización la está haciendo usted en un documento que no va dentro del protocolo, pero esa razón sí debe de tomarla dentro del protocolo y va a llevar también un número, va a tener un lugar, una fecha y va a llevar, va a ocupar un espacio dentro del protocolo, todo lo demás que ya hemos dicho, ¿verdad? Entonces, de eso también tiene que extenderse el testimonio especial del cual ya vamos a hablar más adelante. Entonces, esa sería la definición de testimonio, pero dependiendo de qué tipo de testimonio lo vamos a clasificar de esta forma. Tenemos el testimonio, el primer testimonio y el testimonio especial. Esas son las dos clases de testimonios, las dos clases de copias que puede extender el notario, ¿verdad? Copias atendiendo a la definición de testimonio, ¿verdad? Porque también existe la copia simple legalizada, ¿verdad? Pero aquí ahorita estamos hablando de testimonios. Entonces hablemos del primer testimonio. Este testimonio es el que es entregado al interesado, ¿verdad? La parte interesada y que también es el que se remite a los registros correspondientes para efectos de anotación o de inscripción. Entonces esa copia fiel que usted está realizando, esta primera copia, este primer testimonio es el que usted va a entregar al interesado. Y por otro lado tenemos el testimonio especial. El testimonio especial, dice, es el testimonio que se envía al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días siguientes al otorgamiento de la escritura. Es lo mismo, o sea, es la copia fiel del instrumento público, ¿verdad? Pero que su objeto no es ser entregado al usuario, al interesado, al otorgante, sino que su objeto es remitirlo al Archivo General de Protocolos, que como su nombre lo indica, es un archivo en donde se tienen todos los testimonios de todos los notarios, porque todos están en la obligación de hacerlo. Estas son parte de las obligaciones posteriores al otorgamiento de todas las escrituras públicas. Entonces, volvemos a repetir, los testimonios van a ser la copia fiel de las escrituras matrices de las actas de protocolación y las razones de legalización de firma, firmadas y selladas por el notario autorizante o el notario que haga sus veces, ¿verdad? Y se divide en dos grupos. Está el testimonio, el primer testimonio, y el otro, el testimonio especial, no es segundo testimonio, sino es testimonio especial. El primero, entonces, sirve para ser entregado al otorgante, ¿verdad? Y que también sirve para remitirlo a los registros respectivos para
su respectiva inscripción, ¿verdad? Ya una vez inscrito, vuelve a regresar para que se lo utilice uno de los otorgantes, ¿verdad? Y el testimonio especial va a ser aquel que siempre es la copia fiel del instrumento público, pero que es remitido al Archivo General de Protocolos. Entonces nos vamos a ir en la ley, en el Código Notarial, al artículo 66. El artículo 66 es pues la misma definición que ya dimos en la diapositiva. Si alguien me hace el favor de leerlo para que veamos cómo dice ese artículo, ¿no? Artículo 66. Kimberly, Testimonio. Sí, buenos días. Testimonio es la copia fiel de la estructura matriz de la razón de auténtica o legalización o del acto de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Vale, muy bien. Entonces, lo dijimos en la diapositiva, lo reafirmamos aquí, se les vaya quedando de una vez. Y ahora veamos el 67. El 67 me interesa mucho porque aquí nos indica cómo deben ser extendidos los testimonios, ¿verdad? Entonces, si alguien me lee el 67. Licenciado, buenos días. Buenos días. Artículo 67. Paola, ¿verdad? Artículo 67. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Muy bien. Entonces, mire, pues hasta ahí vamos a llegar, aunque el artículo continúa, ¿verdad? Pero voy a hacer referencia a las cuestiones que me parecen importantes aquí. Dice el 67, los testimonios serán compulsados por el notario autorizante. Bueno, luego hace una relación ahí de que cuando no sea el notario autorizante, hay otros que pueden autorizar los testimonios, pero en este momento nos centramos en eso. En la primera parte, los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, ¿verdad? Es decir, que si digamos que ahorita que las escrituras se hacen en computadora y todo, entonces lo que usted podría hacer es, luego de haber impreso ya en su papel de protocolo, imprimir una copia adicional en papel simple, ¿verdad? En papel bond, ¿verdad? Y entonces ya ahí tiene su copia fiel, ¿verdad? Ya está compulsando el testimonio, ¿verdad? Ya tiene ahí su copia fiel, le pone su timbre correspondiente, porque como no tenemos papel sellado, y entonces ya solo se le hace, ya llevaría la razón, ¿verdad? De que es primer testimonio de la escritura que se está autorizando. Pero también se puede hacer de las otras dos formas que dice aquí, o sea, en la literal B, A y B. Entonces, si me hace favor, quien me estaba leyendo, creo que era Carla Paola, para continuar ahora con la literal A. De acuerdo. Los testimonios también podrán extenderse, inciso A, mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Muy bien. ¿Sigo? Sí, siga. Inciso B, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se complementarán con una hoja de papel sellado, en la cual se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Muy bien. Entonces, veamos la A, dice que también los testimonios también podrán extenderse mediante copias impresas en papel sellado que podrán complementarse con escritura a máquina o manuscrita. Yo creo que esta es la forma más común para extender un testimonio, ¿verdad? Porque usted fotocopia la propia escritura original, ¿verdad? Y entonces, y ahí tiene su copia fiel. Y luego le va a hacer en otra hoja la razón de que este es primer testimonio o es testimonio especial, ¿verdad? No vayan a cometer el error nunca, y creo que ya se los había dicho, nunca
entregar la escritura original, porque el notario es depositario del protocolo y el notario debe ser celoso del papel de protocolo que solo él tiene la facultad de comprarlo, ¿verdad? De obtenerlo y de hacer constar todo lo que estamos viendo en este momento. Lo que usted puede entregar al usuario es un testimonio y hágalo, como les dije de primero, ¿verdad? O fotocopie la escritura ya con sus firmas y todo y sellos, y entonces ya tiene ahí su copia fiel y entonces la razón que le va a escribir, le va a escribir que es primer testimonio del instrumento público autorizado por el suscrito notario en la ciudad de Guatemala, el día tal y tal. Ya vamos a ver la redacción exacta. En este momento solo estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que se debe escribir para que ustedes vayan agarrando la idea de cómo debe de hacerse. Que algunos tienen experiencia porque trabajan con notarios, ¿verdad? Y lo hacen constantemente. O puede hacerse de la manera que dice el inciso B, por medio de copias fotostáticas o fotográficas. Muy difícil, ¿verdad? Sacar una fotostática de la escritura o una fotografía de los instrumentos en casos en los cuales, dice, los testimonios se complementarán con una hoja de papel sellado. O sea que aquí lo único que sería fotostática y la misma razón de la que yo ya indiqué. Creo que la forma más, la forma con la que la gente se queda más conforme de que en efecto tiene validez su escritura, porque vean, cuando ustedes ya estén en el ejercicio, la gente va a querer que les entreguen la escritura original y esa no se puede entregar, ¿verdad? Porque esa la va a coleccionar usted y la va a empastar al final, ¿verdad? Esa va a ser resguardada por usted porque usted es el depositario. Entonces, cuando se hace compulsado, la gente mira que no, que como que fuera un papel común y corriente, como que fuera un documento privado, ¿verdad? En cambio, como cuando es con fotocopia, como aparece por lo menos el escudo de armas que tiene el papel de protocolo y aparece el número digamos, los números de registro y todo, como que la gente se va un poco más conforme con eso, ¿verdad? Que es la forma más, como que más adecuada y más fácil de extender los testimonios. Pero tanto el primer testimonio como el testimonio especial puede hacerse de esta manera. Aquí no está haciendo la diferenciación entre cómo extender el testimonio especial que el primer testimonio. La diferencia va a estar en la razón, que en la razón usted va a escribir, si es primer testimonio, ahí cabal, es primer testimonio de la escritura pública. Y si es testimonio especial, es testimonio especial de la escritura pública número, ¿verdad? Y que en algunos casos se va a tributar, no se va a tributar, por supuesto, en el testimonio especial, sino que se va a tributar en el primer testimonio, ¿verdad? Que es el que se le va a entregar al usuario y el que se va a mandar a los registros respectivos. Cuando tenga que tributarse digamos, el impuesto del timbre fiscal, porque hay algunos que lo que pagan es IVA y el IVA se paga a través del formulario correspondiente, ¿verdad? Una vez pagado, entonces se agrega, ¿verdad? Al primer testimonio, porque debe de constar que ya se hizo pago de los impuestos correspondientes, ¿verdad? La redacción oportunamente se va a realizar. Por el momento, yo solamente necesito que sepamos que es un testimonio, cómo lo podemos definir, ¿verdad? Y que veamos la diferencia y podamos definir cada uno de los testimonios, o sea, el primer testimonio y no el segundo testimonio, sino que el testimonio especial. Bueno, entonces no sé si tenemos alguna pregunta al respecto. Espero, si tenemos alguna pregunta, pues que la hagan en este momento. ¿Habrán venido los varones a la clase o solo mujeres tenemos hoy en clase? Las mujeres al poder. Por supuesto, el 8 de marzo.
¿Alguna pregunta? Cualquiera puede preguntar, ¿verdad? Quien quiera que tenga la duda. Quien sea que tenga la duda puede hacerlo en este momento. Bueno, entonces si no tenemos dudas, vamos a dar por finalizada aquí la clase. Vamos a pues continuar la otra semana. Yo creo que ya la otra semana vamos a trabajar el primer contrato, ¿verdad? Y pues ya vamos a iniciar también a la parte de la redacción correspondiente. Entonces, que pasen feliz fin de semana, eh, señoritas y señoras, porque creo que solo mujeres estuve hoy. Nos vemos la próxima. No hay varones ahí, ¿verdad? Nos vemos la otra. Licenciado, buen día. Sí, buen día. Buen día, licenciado. Yo sí tengo una Usted duda. está salvando al género masculino. Hágalo. Sí, licenciado, con respecto a los requisitos esenciales y no esenciales. Sí, dígame. Yo estaba leyendo en el artículo 31 que especifica los esenciales. Bueno, veamos qué dice el Entonces, 31. mi duda era si solo podía como que los que están contenidos en el artículo 31 podrían como que descartarse en el artículo 29 y de ahí sacar los no esenciales. Sí, sí podría ser, pero sí, lo que pasa es que sí se me había olvidado porque aparte también están requisitos esenciales que están en otra ley, sino precisamente en este, ¿verdad? Sí, exactamente, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Muy buena su intervención. El lugar y la fecha del otorgamiento, el nombre y apellido de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación, la intervención del intérprete, la relación del acto o contrato con sus modalidades, la firma de los que intervienen en el acto, ¿verdad? Son requisitos esenciales y, por supuesto, por exclusión a los del 29, los demás serían no esenciales, ¿verdad? Estos que tenemos aquí en el 31 son los que traerían como consecuencia la nulidad del instrumento público, ¿verdad? Siempre que se ejerza dentro de los 4 años del otorgamiento del instrumento público. Asumo que pasados los 4 años, pues a pesar de tener, digamos, de no haberse cumplido con el requisito que establece la ley, el documento adquiere plena validez, ¿verdad? Si no se ejerce dentro del plazo establecido. Muy amable, Muy bien. licenciado. Muy bien, entonces ya me estaba despidiendo, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Buenas. Que pasen feliz fin de semana y la próxima semana también que sea de mucho provecho. Feliz día, Alex. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, licenciada. Igualmente, feliz día.